Marcelo Viso con nosotros. Buenas noches, Marcelo, Héctor. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bienvenido de vuelta porque estuviste ausente una semana nomás, unos miércoles. Una semana, sí, sí. ¿Cuánto de posible tiene posibles en términos de concretarse los anuncios de Fernández, Alberto Fernández, en términos económicos de corto plazo, ¿no? Lo que escuchamos, poner plata en el bolsillo del jubilado con la mínima, levantar la asignación universal por hijo, trabajar cuestiones ahí vinculadas a los sectores más postergados. ¿Cómo lo viste? Sí, a ver, todos los anuncios van dirigidos hacia una protección de alguna forma de lo que es la producción nacional. De hecho, hasta aquel que habla del dólar, que ya lo vamos a desarrollar, proteger la industria nacional o la producción nacional y proteger a este sector que es de los más postergados de siempre, es decir, aumentar lo que fueron las asignaciones universales, las jubilaciones y demás. Amén de retrotraer, incluso se ha hablado de retrotraer el costo de los medicamentos a un periodo anterior antes de los aumentos. De hecho, algunas de estas medidas son directamente relacionadas, como por ejemplo lo que son las medidas que abarcan a las tarifas públicas, todas aquellas que se congelaron hasta el periodo eleccionario. Había previsto una serie de subas, pero se van a seguir congelando hasta el 30 de junio de 2020, es decir, por 180 días. Hay una medida específicamente brindada para la protección del trabajo, aquella que habla de la doble indemnización por 180 días, en el caso de los despidos. ¿Esto qué es lo que busca el Estado con esto? Proteger las fuentes de trabajo y proteger el consumo de la gente, es decir, que la gente pueda acceder a un cierto consumo, teniendo en cuenta que ya están previendo, o se está previendo para el año que viene, un 40% de inflación y que de alguna forma va a haber que paliar esta diferencia económica y el aumento de costos que todo esto trae, ¿no? Por supuesto, amén de eso, lo que se está tratando también de hacer es, de alguna forma, desalentar el consumo de dólares, el consumo de compras de productos en el extranjero, ya sea de compañías de streaming como de zapatillas. Es decir, lo que se busca es dejar de que el argentino deje de consumir bienes en el extranjero con un dólar de 63, que era por canales electrónicos, imponiéndosele que esto no es solamente, y para que lo entiendan, no es solamente para la persona que se quiere ir de vacaciones. Correcto. Es decir, usted tiene la idea de irse de vacaciones a Brasil y obviamente lo van a gravar con un 30% de impuestos sobre el valor dólar. ¿Qué quiere decir? Que todo aquello que compre en un dólar, por ejemplo, le saldría 63 pesos, vendría facturado si lo pagó con su tarjeta de crédito, y aquí va a pagar el valor de ese dólar no a 63,25, sino ya con el 30 de recargo. Correcto. A 81 más o menos. Una pavada te pregunto, si llevo el débito estoy en San Pablo. Es lo mismo. Pero pago en pesos, pero la conversión no es en pesos. No es en pesos. Es el valor dólar. Efectivamente. Correcto. La cantidad de dólares que sean dirigidos desde la Argentina hacia donde vos vas a pagar en San Pablo se va a cotizar al valor de 63 más el 30%. Perfecto. El valor de pizarra más el 30%. ¿Qué pasa con cuestiones puntuales? Hablamos de compañías de streaming que todo el mundo las utiliza para mirar películas, series y demás. También van a tener, como vienen facturadas en dólares, también van a tener un aumento, lógicamente, en pesos. ¿Por qué? Porque pagábamos un dólar de 63 y para este tipo de facturación va a haber un dólar de 81. ¿Qué pasa si compro en alguno de estos proveedores, grandes proveedores de bienes y servicios de nivel internacional, un par de zapatillas? También va a venir con ese 30%, es decir, van a facturar 10 dólares, esos 10 dólares deberían ser 630 y pico de pesos y van a pasar a ser 810, como era en aquel momento del año 2013, que se implementó con un 20%, aquí es un 30%. ¿Qué es lo que persigue el Estado? Esto es entre líneas y esto lo está viendo todo el mundo. Con este 30%, por lo menos va a tratar de estirar la brecha durante un año para que el dólar sea inamovible. En algún momento estos 80 también van a quedar en el olvido. De hecho, para que ustedes se den una idea, el dólar blue subió en los últimos 3 o 4 días de anunciada esta medida, en realidad 3 días hábiles, de 66 a 76. ¿Por qué? Porque
Voy al arbolito, al garito, Es más barato que comprarlo con por 1000 canal. pesos, me dolarizo ahí Sí, es más y la barato. gasto en el exterior, ¿no? Pero era de manual que esto iba a pasar, ¿no? Estos son tipos de cosas que pueden realmente es increíble que pasen, pero pasan. Debe ser uno de los pocos países que comprarle al arbolito es más barato que comprar por un canal oficial. Pero bueno, hoy por hoy sí. De hecho, también existe existe todavía el cepo, con lo cual, por más que quieran comprar este dólar diferencial de 81, que no es barato, pero Claro. es de 81, no pueden comprar más de 200 dólares por canales oficiales cualquier Correcto. ciudadano de a pie. Correcto. Marce, quiero que, no tenemos mucho tiempo, quiero que me cuentes el anuncio de aumento de retenciones. Sí. ¿Es brutal como lo plantean los productores? ¿Es nada como dice Alberto Fernández y su equipo? A ver, ¿Qué es? hacer un juzgamiento de valor implica, o emitir un juicio de valor implica trabajar sobre cantidades. Si uno analiza la diferencia, por ejemplo, la alícuota que se impone para el trigo es del 9%, y estábamos hablando que ya tenían una retención de 4 pesos por dólar, en 4 pesos por dólar al dólar de hoy, anda en los 7%. Se lleva 9, porcentualmente no es una cantidad, a ver, no es ilógico, es un 2% únicamente, pero ¿cuál es el problema? Ese 2% representa alrededor de 2.000 millones de pesos en su totalidad, por lo cual en la cadena completa de producción, sí, por lógica se van sumando una serie de descuentos, ya el valor oficial de pizarra va a estar disminuido en un 9% y a eso a su vez se le van a tener que ir aplicando otros impuestos que van gravando toda la cadena. Entonces, por lógica y a la vista del valor final y de lo que se deja de percibir por parte de un sector, es grande, es un número que no es poco. Las retenciones para el caso de la soja van a estar en el orden del 27,5%, estaban en el orden del 23-24%, menos todavía dependiendo de la inclusión en los registros. Entonces quiere decir que ahí sí se va a ver tal vez un porcentaje mayor y un impacto mucho mayor. Tenemos que tener en cuenta que tanto el sector agropecuario como muchos otros sectores tienen un programa de insumos, es decir, un programa de gastos dolarizado, con lo cual también tenemos que sumarle ese 30% porque por lógica va a aumentar. No se produce una cantidad ingente y la mayor cantidad de producción de agroquímicos viene del extranjero o se paga regalías por ello. Esto sumado al 30% más las retenciones, sí, por lógica es un escenario que, digamos, hoy por hoy, hasta la implementación de todo esto, estaríamos hablando de que es un escenario gris. Ya veremos después de la implementación si el escenario va a ser un gris claro o un gris oscuro tirando a negro. Te quería decir, no hay motivos escalofriantes para plantear que el FMI viene con la guadaña. No. Por el contrario, se ha expresado a través de un comunicado que con Argentina estamos dispuestos a conversar y a permitirle a Argentina que pague como pueda. Vamos a retrotraernos 3 semanas atrás. Sí, un minuto nos esto queda, lo Marce, explicamos y ya lo vimos. Dale. Y lo voy a volver a repetir, el 46% de la totalidad de los préstamos que tiene el Fondo Monetario Internacional a nivel mundial, el 46%, es decir, si tienen 100 dólares para prestar, 46 se los dieron a la Argentina. Correcto. Entonces, por lógica, si nosotros entramos en default, generaríamos un problema muy grande para el FMI. A ver, el FMI no va de ninguna forma a permitir generar un problema de esta índole, sobre todo con declaraciones y ningún acto todavía llevado a cabo por ninguna de las partes. Hasta ahora lo único que se está haciendo es hablar. Entonces, por lógica va a apoyar muchas de las medidas, obviamente no va a apoyar un default ni lo va a pedir, ¿sí? Pero muchas de las medidas va a ceder en cierta forma para que podamos cumplir con lo que es lo que fue, y ya explicamos, hoy podríamos hablar de reestructuración de deuda y no de reperfilamiento y demás. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas, pero no creo que eso tenga que ser un problema para esta pequeña luna de miel que va a darse durante los primeros 6 meses de gobierno, que se da con todos los presidentes, y no creo que el FMI sea una sombra o una nube gris sobre esta luna de miel. Te voy a pedir algo que es probablemente una
una situación, un pedido que se da de bruces con tu condición de hombre de ciencias exactas, de números, de precisión, de cuestiones concretas. No sé con qué me va a salir. Pero te planteo una cuestión de fe. ¿Tenés fe? Porque en definitiva es eso, no la fe religiosa, sino una fe en tu experiencia de que es remontable el proceso argentino. Sí, siempre ha sido remontable. A ver, si hay una constante en nuestra historia, ustedes pueden verla o analizar los últimos, desde la vuelta de la democracia, el año 83 hasta hoy, hemos pasado por varias crisis y todas han sido de alguna forma remontables. Incluso más atrás, partiendo del año 55-60, cuando empieza a cambiar la metodología mundial y aquella redistribución del trabajo y demás, siempre la Argentina ha encontrado la vuelta para recuperarse. La recuperación puede ser en un corto plazo o en un largo plazo. Yo creo que todos deberíamos, más allá de las banderías políticas, todos deberíamos de alguna forma encolumnarnos para tratar de salir de una situación compleja. ¿Por qué? Porque estamos todos en el mismo barco y de alguna forma todos tenemos alguna intención de mejorar con todo esto. Hay que tener optimismo, fe y confianza, por supuesto. Veremos lo que los actos y veremos lo que nos dice el futuro.